Esta historia es una historia alternativa al Padre Ball, un what if, si lo preferís. Y aquí vamos con la 18ª parte de, ¿qué hubiera pasado si los Viltrumitas existían en Dragon Ball, pero Goku tenía el potencial de Freezer multiplicado por 1000? Los primeros rayos atravesaron las finas cortinas blancas, que adornaban la ventana semiabierta por donde la fresca brisa que daba comienzo a la estación de primavera, fue la última acción por parte de la madre naturaleza para despertarle. Al principio, y justo como cualquier otro día, se despertó bastante calmado, pero solo bastó que sus últimos recuerdos de la noche anterior se hicieran presentes en su memoria para levantarse de golpe completamente en guardia, dispuesto a continuar lo que ayer había dejado pendiente. Sin embargo, al ver claramente a su alrededor, vio como todo lo que le rodeaba no era nada más y nada menos que su propia habitación. Empezando a recordar, intentó ahondar más en su memoria sobre lo que ayer había pasado para ver cómo había terminado en su habitación. Los recuerdos eran un poco difusos, pero todo se empezaría a aclarar poco a poco, el cómo ese sujeto los había salvado del ataque de aquella extraña criatura frente a la cual no pudo hacer nada. No lo reconoció en primera instancia, pero al final por la característica forma de su cabello le identificó, como aquel niño del torneo de las artes marciales, que irónicamente, justo como se hacía llamar él ahora, parecía ser invencible. Pudo recordar el cómo aquellos otros terrícolas se sorprendieron cuando llegó y parecían felices por volverlo a ver, hasta el punto de hacerle una fiesta por eso, y como en esa misma fiesta, entre los muchos comentarios de esos terrícolas que parecían ser personas muy agradables, escuchó la verdad, una que le impresionó al punto de querer explotar en rabia, si no fuera, porque sabía perfectamente que no podía darse el lujo de atacarlos ahí a todos, ya que no tenía oportunidad alguna, aún con la ayuda de su hermana. No podía creer lo que escuchaba, el cómo ese tal Yamcha, junto al enano de Krilin, hacían una alusión de muerte instantánea, con respecto a lo que había pasado con su padre, y la derrota de Moro. Quizá pensaron que él no los estaba escuchando cuando hacían esa clase de comentarios, quizá fue el alcohol, o quizá el que nunca les dijo sobre su gran capacidad auditiva. La desaparición de su padre fue algo que por mucho tiempo permaneció como un misterio para él y su familia, y descubrir que este había sido asesinado por ese sujeto llamado Goku, y que todos allí hablaran como si fuese lo más normal del mundo, fue algo que le produjo una inmensa rabia y confusión. Agradeció en ese momento que su hermana no los hubiese escuchado, pues esta era mucho más impulsiva que él, y esa situación pudo haberse salido completamente de control. No quería creerlo, y la posibilidad de que ellos no supieran quién era estaba descartada, pues ninguno de ellos pareció sorprenderse la primera vez que se conocieron, y el pensar que esas personas tan agradables le habían ocultado la verdad de manera intencional era algo que no quería creer. Fue entonces que al final de la fiesta, cuando todos se estaban marchando, con la excusa de patrullar un poco más antes de volver a casa, engañó a su hermana, y le siguió durante todo el largo trayecto hasta las montañas, donde le vio aterrizar en una pequeña casa la cual parecía ser su hogar. No pudo evitar sentirse curioso respecto a esa persona, supuso que aquel sujeto el cual dicen que es el más poderoso del multiverso tendría a alguien esperándolo en casa, pero la realidad era otra, pues aquel lugar estaba completamente abandonado, y las únicas presencias allí eran ellos dos. Le observó durante un rato, donde le sintió angustiado y solitario. Era así como se sentía el ser más poderoso. Era extraño y muy confuso todo eso. Ese tal Goku no parecía ser alguien que disfrutara de ser poderoso, y mucho menos parecía ser un asesino que le gustase derramar sangre. Realmente cuando lo siguió pensó que se encontraría con la otra cara de ese sujeto, pero lo que encontró no era para nada lo que esperaba. No encontró arrogancia o prepotencia en ese sujeto, solo miseria y soledad. En un lapsus momentáneo de quizá creer o convencerse a sí mismo de que había escuchado mal, estuvo a punto de marcharse. Fue entonces cuando aquel sujeto le descubrió y le pidió que saliera de su escondite. Lo había olvidado. Ese sujeto, justo como sus demás amigos, sabía sentir esa energía llamada ki. Sin otra opción más que hacerlo dicho, apretó sus puños con fuerza preparándose por si debía pelear, esperando que ese asunto no acabase en violencia, pues sabía perfectamente que no tenía oportunidad contra él, pero no podía verse asustadizo, debía enmascarar ese miedo con seguridad. El que le haya descubierto en ese instante no era una opción, muy seguramente ya sabía que le había
seguido todo el camino hasta aquí, y que del modo en que le escucho hablar sabía también el porqué de sus acciones, así que simplemente salió y le preguntó, y lo hizo de forma tajante, manteniendo aquella fachada para no verse débil y asustadizo. Fue entonces que la confirmación de su pregunta, hizo que su sangre hirviese, y cualquier otra opción, de no querer que la situación acabase en violencia desapareció de su mente, que aquel sujeto de manera fría e inexpresiva, admitiera que mató a su padre, le sacó de sus casillas y no pudo contenerse, la rabia simplemente había superado cualquier otro sentimiento y lo único que ocupó su mente fue cobrarse su venganza a costa de la vida del asesino de su padre. Le atacó con todo lo que tenía, pero como cabría esperar nada resultó, su primer golpe le impactó de lleno en el rostro, pero solo fue él quien resultó dañado, viendo como su puño explotó en pedazos y el gran dolor que le causó aquel desmembramiento tan repentino, recordó que luego de eso siguió atacando hasta que la visión majestuosa de una aura plateada rodeando a aquel sujeto, puso fin a su último recuerdo de la noche anterior. Ahora lo recordaba todo, dudoso de observar ahora su mano, y encontrar esa extremidad faltante era algo que no quería ver, pero igual lo hizo, y al ver que aún conservaba su mano fue todo un alivio, pero no había duda, todo lo que había pasado ayer realmente había sucedido. No pasaron más de unos pocos segundos, cuando su cabeza le empezó a doler, era un dolor intenso que casi le estuvo a punto de explotar la cabeza, cuando en su mente, casi por arte de magia, una gran variedad de recuerdos que no eran suyos aparecieron, recuerdos que le darían una mayor perspectiva de las cosas. Su misión de vigía sobre el planeta Tierra había terminado, y no pudo creer su suerte cuando el criminal que le habían arrebatado de las manos desapareció con la estrella lunar, no sabía a quién diablos debía agradecerle, pero fuese quien fuese no importaba, ya no tenía que correr más peligro estando cerca de ese planeta tan conflictivo. Tranquilo y muy relajado esperó tener unas vacaciones de por lo menos 1 o 2 semanas, no obstante, cuando fue mandado a llamar por Thaddeus, maldijo su suerte, y a regañadientes no le quedó de otra que acudir ya que de todos modos tenía que entregar su informe. Nada más entrar el incómodo silencio que le recibió en esa situación fue cuanto menos inesperado, y cuando escuchó su nueva misión por parte del Viltrumita, pudo sentir un escalofrío recorrer su espalda al su misión ser ir al planeta Viltrum y ver qué había pasado, pues hacían años que no recibían nuevas noticias sobre los Viltrumitas, pues no habían dado señales de vida, al no haber seguido con su plan de conquista, no era normal que estos permaneciesen en su planeta sin hacer nada, algo debía haber pasado. Completamente en negación se negó, de ninguna manera se acercaría a esas bestias tan monstruosas, pero la promesa de un aumento de sueldo y una nueva arma capaz de atravesar el resistente cuerpo de los Viltrumitas le convenció, pero nuevamente advirtiendo que, si llegaba a pasar algo, saldría huyendo como siempre. Es apoteósico, ¿no crees? Tú también debiste sentirte igual, ¿no es así? Pelear. Matar. Conquistar. Es lo que nos define, no puede evitarse, no puede negarse. Es lo que somos, porque simplemente está en nuestra sangre. Y hasta aquí llegamos por el momento. No olviden suscribirse, darle like al video, y comentar de manera ultraviolenta, y hasta la próxima.